Desde que esta aparición de Ramin Djawadi apareciese en la KZRW, muchos me habéis pedido que analice la versión que él hace de su propia composición, y creo que nos deja algo muy interesante respecto a la octava temporada. Si hacemos memoria, el tema Truth es un tema que durante la séptima temporada de Juego de Tronos se fue construyendo a base de capas, a medida que se fue construyendo el romance de Jon y Daenerys, un tema que se convirtió en viral y que propició que Ramin Djawadi fuese nominado a los Grammy. Por cierto, Ramin, de nada por la nominación. Lo cierto es que esta composición, al igual que el romance de Jon y Daenerys, nos deja dudas acerca de cómo va a afectar la relación respecto a la guerra contra los caminantes blancos, sobre todo examinando los anteriores referentes románticos de la serie. Pero lo que más se me preguntó cuando analizaba y me explayaba con este tema era si sonaba demasiado dramático o si acabaría mal por el tono de la propia canción, que si era demasiado triste o melancólica. Sinceramente nunca le he visto un tinte triste, simplemente romanticista. Ningún tema de la serie suena alegre precisamente. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bien, entonces ¿qué tiene de especial la versión para radio que ha hecho Ramin Djawadi? Pues que además de poner patas arriba a la composición y meter motivos de otros temas, nos está haciendo duros spoilers de la octava temporada. Repito que esto es una teoría, un análisis a través de la música, pero bien fundamentada. Primero debemos repasar antigua materia. El tema Truth es un tema que fusionaba los temas de romance entre Jon e Ygritte y Daenerys y Drogo. La composición hacía esto porque tanto Dany como Jon desde esos romances no se habían vuelto a enamorar, por lo tanto el tema establece un punto de melancolía en el uso de sus influencias. Además, el tema incluía una tercera parte que ya sería su tema propio sin influencias de ningún tipo. Por lo tanto, en la serie lo último que teníamos de este tema era He's never been a bastard. He's the heir to the Iron Throne. He needs to know. We need to tell him. Bien. Tras el final y la mirada de Tyrion y los haters del Joneris, muchos se preguntaron, ¿y esto es lo correcto? ¿Esto saldrá bien? ¿Y si el amor es la muerte del deber nuevamente? Pues yo ya hice un vídeo aclarando por qué el tema de Jon y Daenerys no sería como los demás, porque hace un uso del violonchelo que no hacen los demás temas de romance y porque ambos representan al fuego y al hielo, una canción de hielo y fuego. Así fue como se titularon originalmente las novelas en las que se basa la serie televisiva de Juego de Tronos, además de que en la propia serie se hacen referencias a estas dos palabras juntas, por ello creo que es el romance definitivo de la serie, pero esto lo deja aún más claro Ramin Djawadi en su interpretación en la KZRW. El rodaje de la octava temporada de Juego de Tronos comenzó en octubre de 2017. Por lo tanto, en esas fechas todo el cast y equipos de producción deberían tener el guión completo de la octava temporada. Esto nos quiere decir que Ramin Djawadi obtuvo en esas fechas el guión completo y ya se puso a trabajar en la nueva banda sonora de la octava temporada. Por lo tanto, a estas fechas ya estará bastante avanzado. Esta interpretación de Truth en la emisora estadounidense fue perpetrada por Ramin Djawadi y su equipo de música de confianza el 13 de diciembre de 2017, 2 meses después del comienzo del rodaje de la octava temporada. ¿Y qué hizo Ramin? Pues esto es una teoría, presentar al mundo lo que será la composición Truth en la temporada número 8. Y dejadme deciros que a mí me ha decepcionado. Como composición, no. Ramin Djawadi es un genio y todas sus composiciones son un placer de escuchar. Me decepcionó a nivel argumental. Ya sabéis que soy pro Joneris y tal, pero mis finales ideales de Juego de Tronos eran o Meñique o el Rey de la Noche sobre el trono. ¿Por qué? Porque me va el caos, ¿qué queréis que os diga? Nah, pero ahora en serio, Juego de Tronos no es una película de Disney, donde todo vaya a acabar bien, ya se nos demostró en múltiples ocasiones. Killed her children.
Pero no. George R.R. Martin habló del final de Juego de Tronos en muchísimos casos y dijo que sería un final agridulce, como el del Señor de los Anillos. Think there's going to be a bittersweet ending. You know, I've always taken my influence from J.R.R. Tolkien, and if you've read Lord of the Rings, Sauron is defeated and the ring is destroyed in the end, but it's not a happy ending. There's a real sense of things lost too, and I found that very powerful. Esto os puede sonar a algo. This day does not belong to one man, but to all. El Señor de los Anillos como conjunto de películas es lo mejor que se ha hecho en la historia del cine, y nadie lo duda, pero tiene un final feliz. A pesar de la marcha de Frodo y Gandalf, que puede ser un final agridulce, pero todos acaban felices y comiendo perdices. ¿Pasará en Juego de Tronos lo mismo? Bien, analicemos la composición Truth que toca Ramin Djawadi en la Casey OW, que será la que veremos en la 8ª temporada, la última evolución del tema de Jon y Daenerys. Mucha gente me ha dicho si el hecho de que haya una vocalista en la canción quiere decir algo, ya que los temas de realeza en Juego de Tronos suelen usar vocales, pero ya os aclaro que no. En la versión final de Truth no habrá vocales, y si Ramin Djawadi introdujo una vocalista en esta versión es porque es una compañera de confianza con la que va a todos los conciertos y canta una gran cantidad de temas que no tienen vocales, como por ejemplo el main theme. Al contrario que en la serie que usa una orquesta, en esta versión Ramin usa un piano como sustituto de los violines, y este es un detalle muy importante, pues ya os comenté lo que significan los instrumentos para el compositor. A Ramin no le habría importado llevar unos 3 o 4 violines a la radio, pero en cambio prefirió usar un piano porque le era más cómodo, y esto es porque los violines no tendrán importancia en la última evolución de Truth. ¿Qué nos quiere decir eso? Total libertad para el violonchelo, con lo cual eliminamos el conflicto de ver amor que tanto nos preocupaba, con lo cual la última evolución de Truth plantea un amor puro, sin preocupaciones de deber ni nada, solamente amor. Fijémonos en cómo finaliza el violonchelo la primera fase del tema. Al contrario que en la original, el tema acaba en un acorde mayor. Si recordamos, en la original se producía este acorde menor porque veíamos a Tyrion preocupado. Jon. De nuevo nos deshacemos de otro problema, y ahora comienza una parte del tema con un tempo acelerado, algo completamente extraño para el tema original que optaba por un tempo adagio, digamos, y sobre acordes mayores. Quizá esto esté presagiando algo, yo no quiero hacer spoilers, pero esta parte me suena a... Y entonces entra lo especial de esta canción, el tema de Juego de Tronos. Ya hemos estudiado a fondo este tema y nos ha quedado claro que representa poder, representa victoria. Pero ¿por qué introducir el tema del opening del Juego de Tronos en un tema de romance? Porque es el que está destinado a ocurrir, es el que representa la canción de Hielo y Fuego. Es a lo que nos ha llevado esta serie tras tantas temporadas, a la victoria sobre los caminantes blancos representada en Jon y Daenerys. De nuevo hay una pausa sobre unos acordes muy agudos que podrían representar otra cosa.
El tema comienza a dimensionarse de nuevo sobre acordes mayores, se le une de nuevo el tema de Juego de Tronos y el tema acaba en un clímax de ambas composiciones combinadas. Estoy al 100% seguro de que este tema será el que suene en la coronación de Jon y Daenerys tras la victoria sobre los caminantes blancos. Esta composición nos está revelando el final de Juego de Tronos. Sinceramente no quería que acabase así, pero viendo las evidencias y las pruebas que nos deja la música, que son muchísimas como ya visteis anteriormente, creo que queda bastante claro qué significa. Repito, que esta es una teoría, pero fundamentada, en ningún caso inventada desde cero. Me he valido de pruebas y de fuentes que vosotros mismos podéis corroborar, pero al fin y al cabo, teoría se quedará. Queda mucho para 2019 y el último resultado de la composición Truth, pero tenemos una pista de lo que será. Espero que os haya gustado y si ha sido así os pediría que lo compartieseis y que además lo comentaseis dando vuestra opinión acerca de este tema y sobre mi teoría. Me gustaría saber qué opinan mis viewers acerca de este posible final de Juego de Tronos. Nos vemos en breves con el análisis extendido de la casa Lannister. Sin más, me despido. Un saludo y Valar Morghulis. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your